Vale, solo asegúrame que estás tomando las mismas decisiones que tomarías si Fina simplemente fuese la hija de Isidro. Si nunca hubiese sido mi amante. ¿Te importaría dejar de repetir esa palabra? Me gusta llamar a las cosas por su nombre, especialmente si son sentimientos de los que nadie debería avergonzarse, por más que te duele a ti. Marta está enamorada de una mujer. Si no vas a luchar por Marta, déjala marchar. Para siempre. Que me prometas una cosa. Que vas a ser valiente. Que vas a vivir como desees. Y vas a amar como sientas. Se lo prometo. Le prometo que lo haré. Me ha animado a ser valiente. Y a vivir mi vida sin miedo. Marta, y eso es lo que quiero hacer. Yo no quiero vivir si no es contigo a mi lado. Quiero que seas mi mujer. Y estoy dispuesta a enfrentarme a lo que sea para tenerte a mi lado. Pero las dos sabemos que hay cosas que no se pueden conseguir. Nuestro amor no está hecho para este mundo. Solo tiene cabida en un lugar donde los sentimientos no se juzguen. Y eso solo pasa aquí. Nunca podremos ser libres. Y esto que te estoy contando, tú ya lo sabes. En cuanto mi padre muera, yo me marcharé de la fábrica. Pero necesito que me prometa una cosa. ¿El qué? Que va a hacer feliz a Marta. Y que va a conseguir que cada día sonría. Y que va a hacer que se olvide de mí. El tratamiento acaba de llegar. No está todo perdido, Fina. Se ha movido, se acaba de mover, lo juro. Acaba de mover la mano. Está reaccionando al medicamento. No me alegro, Fina. Voy a avisar a mi padre. La realidad es que he visto cómo miras a Fina. Cómo os abrazáis con la mirada. La conexión que tienes con Fina no la tienes conmigo. Una mirada, Marta. Os lo habéis dicho todo con una mirada. Y yo no tengo ningún derecho a obligarte a que seas alguien que no eres. Quiero que seas feliz. Marta, no me voy a oponer a tu relación con Fina. No le has contado el acuerdo al que hemos llegado, ¿verdad? No. ¿Me estás diciendo que vas a renunciar a tu relación con Fina ahora que tienes vía libre? Puede que tenga vía libre contigo, pero ahí fuera hay todo un mundo del que tengo que continuar escondiéndome. Tú eres una luchadora. Una relación clandestina siempre sale mal. ¿Y de verdad vas a renunciar a esos momentos felices? Esos momentos serán una ilusión. No, lo que es una ilusión es creer que vas a ser feliz, rechazando el amor de tu vida. Marta, he visto cómo la miras. Fina, he visto cómo te mira mi mujer. A mí nunca me miró así. Por eso, por mi parte, tenéis vía libre para vivir vuestro amor. Y así se lo he dicho a Marta. Es que de verdad que no lo entiendo. Si cada vez que pasa por mi lado me evita a toda costa. Lo que más deseo yo en este mundo es estar a su lado. Ella cree que una relación clandestina, que es lo que podéis tener, no sería suficiente para ti. Siente tan mal por haber cortado lo vuestro cuando yo llegué que ahora tiene pánico por volver a hacerte sufrir. Y si lo que pasa es que no me quiere lo suficiente. Te quiere, Fina. Te quiere muchísimo. Marta, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. ¿Por qué no me habías dicho que teníais un pacto para que cada uno pudiera hacer su vida? No sé por qué narices Jaime ha tenido que contarte Pues porque nada. quiere ayudarnos. Me niego a estar condenada a vivir de puertas para adentro. Es lo que quieres. La última vez no te conformaste con las migajas. Constantemente atemorizada porque nos descubran. ¿Para qué? Para vivir una vida a medias. Entonces, ¿te imaginas si lo descubriesen mi familia? Los trabajadores de la empresa iríamos a la cárcel. Me aterra la idea. Pues yo estoy dispuesta a pasar por todo eso. Marta, ¿por qué estás empeñada en que todo tiene que salir mal? ¿Por qué no puedes simplemente mirar hacia adelante sin pensar en el mañana? Solo existe el hoy. Lo único que veo yo es que me estás poniendo excusas y excusas y excusas y más excusas. Y eso solo puede significar una cosa. Y es que no me quieres. Al menos sé valiente. Y dímelo a la cara. Mírame y dímelo. ¿Cómo no te voy a querer si ya formas parte de mí? Si vivo para verte. Si me alimento de recordar tus abrazos y me voy a dormir pensando en tu sonrisa. Creo que no sé ser feliz, nunca lo he sido. Ya está, Y no... ya está. Marta, no quiero que me digas nada más. Lo único que necesitaba saber ya me lo has dicho.
Marta, vivir a medias también es vivir. Y es lo que vamos a hacer, juntas tú y yo. ¿Lo recuerdas? Sí. Me alegro que por fin hayas decidido dejar atrás eso que te impedía darte una oportunidad con ella. Era miedo. Un miedo lógico. Eres Marta de la Reina, la mujer más segura que conozco. No, sabes que gran parte de esa seguridad es solo fachada. Pero cuando se trata de ser yo misma o de luchar por lo que yo deseo, de disfrutar de la vida, me entra pánico. Por eso no me podía enfrentar a hablar con Fina. Me daba pavor la posibilidad real de ser feliz. No estoy acostumbrada. Buenas tardes, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Me gusta el perfume que lleva. ¿Lo venden ustedes aquí? Todo lo que me gusta lo puedo encontrar en esta tienda. Yo tengo muy buen gusto. Porque yo quiero una escapada contigo. Puedo y quiero. ¿Cuándo? Pues vamos a tener que esperar un par de días más. Ni uno más, por Dios. Ay, Marta. Es que me muero por besarte. En el cuello, en las mejillas, en la comisura de los labios. Porque Fina Valero me vuelve loca tu boca. Buenas, doña Marta, ¿le ha salido ya la pestaña? Sí. Oh, gracias por haberme soplado. ¿Ya está? Esto es lo que no puede ser. No podemos bajar la guardia. Sí, tienes toda la razón, pero es que yo te miro y no puedo No, continuar. esto es lo que hay que evitar. Ay, solo llevamos un día. Esto va a ser imposible. Ya lo sé, Marta, tendremos cuidado, te lo prometo. Yo te prometo que no nos va a pasar nada malo. Te lo prometo. Ni que nadie nos va a separar. ¿Me lo prometes? Te lo juro. Ya nos desquitaremos en esa escapada. Eso. Sigue. No tienes nada que temer. Tu secreto está a salvo conmigo. Gracias. Sigue siendo una persona muy importante en mi vida. Por eso me alegro enormemente de ver lo feliz que le haces. Los cuatro estamos condenados a fingir ante los demás. Jaime, tú, yo y Fina. Sabes que es ella. No es porque Jaime me lo haya dicho. Lo sospecho desde hace tiempo. He visto cómo os miráis. Y esta noche nos vamos a Madrid y dormimos allí. Por suerte, tengo a Isabel. Me siento menos sola ahora. ¿Tu nueva secretaria? Usted me ha escuchado y ha valorado mis propuestas. Isabel, me alegra sinceramente su incorporación a Perfumerías de la Reina. Marta, sí, yo entiendo perfectamente que te preocupe tu trabajo. Pero la vida es lo que hay cuando sales de él. Nosotras, nuestras escapadas, nuestros momentitos a solas. Para mí eso es la vida. Si me levanto todos los días con una sonrisa, es porque sé que voy a estar contigo. Fina, yo ahora mismo podría renunciar a todo menos a ti. Te comería a besos. Déjate de juegos. Tengo mucho trabajo en el despacho. Si quieres lo revisamos Carmen y yo. No, tengo que cerrar ya los pedidos y que por suerte lo va a redactar Isabel, que lo hace extraordinariamente. Estoy encantada. Es que sabe de todo. ¿Así? Sabe de libros, va a conciertos. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Pues ¿por qué no te vas a Madrid con ella en vez de conmigo? ¿A qué viene eso? Un poco más si me convences de que te has enamorado de ella. Que estás celosa. Celosa. Celosísima. Marta, por favor, no seas tonta, ¿eh? No podría fijarme en nadie que no fueses tú. ¿Te has enterado de que estoy loquita por ti? Yo no soy ni tan inteligente ni tan extraordinaria como esa mujer. Sí que lo eres. Incluso más. Ya podrías hablar de mí como hablas de tu secretaria. De mi secretaria puedo hablar libremente porque no siento nada por mi secretaria. Tú eres única para mí. ¿Lo sabes? No podría ocupar nadie tu lugar. Soy Isabel, la secretaria de dirección. Ya lo sé. Pues sí, la lectura y la música son mis pasatiempos favoritos y... Pues a ver si me puede ayudar. Porque me gustaría regalarle algo a una persona muy especial y también aprecia mucho la música. Si es para alguien especial, quizá le guste más que le regales las entradas para un concierto o algo así. Mira, yo si tuviera tiempo, iría al recital de Luis Mariano y de Gloria Lasso, que tanto éxito está teniendo en Madrid.
Luis Mariano y Gloria Lasso actúan en Madrid y he pensado que igual te gustaría que fuéramos a verles. ¿Qué te parece? Me has dejado sin habla. Ay, Marta, es que quería pedirte perdón por sentir esos celos tontos con tu secretaria. Que te quiero como nunca querré a nadie. Gracias, Marta, por ser así. Así como. Perfecta.